Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Se abre el Evangelio que se proclama en este día con las palabras de Jesús, advirtiendo a las multitudes y a los discípulos. Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Bien puede decirse que los escribas serían aquellos que leen la letra de la ley, que propiamente la ponen en práctica o la enseñan a la letra. Mientras que en cambio los fariseos eran aquellos que pensaban de ser incluso mejores que los escribas y se separaban de los escribas y hacían una interpretación totalmente particular. Se creían mejores que los demás. Así que en ambos casos eran hombres que eran retenidos por la multitud como expertos de la ley. Sin embargo, Jesús les advierte a los discípulos de no imitarlos en sus obras. Con todo, a pesar de que no debían ser seguidos como ejemplo, en cambio les dice que sí, que los escuchen, que hagan o que pongan atención a lo que ellos enseñan. La enseñanza de estos hombres era la enseñanza de la ley de Dios. Si hablan correctamente, y entonces hay que seguirlos. Si hablan correctamente, hay que aceptar que su instrucción es buena. Si los sacerdotes enseñan correctamente, se les debe honrar. Si enseñan correctamente, el pueblo saca ventaja. Hay que aceptar, por lo tanto, lo que está bien dicho, lo que está bien enseñado. No porque los sacerdotes den mal ejemplo, o quienes enseñan o predican la ley, hay que desechar todo lo que dicen o todo lo que hacen. Es mejor tomar las cosas con el criterio correcto. La verdad es la verdad, dice un viejo aforismo. Dígala el rey o dígala su sirviente. Jesús pues está instruyendo a sus discípulos para que no caigan en la trampa de descalificar todo lo que venía de los labios de esos fariseos y de esos escribas. No todo lo que decían o todo lo que hacían era malo, sino que les enseña a distinguir. Lo malo de estos fariseos y de estos escribas es que no ponían en práctica lo que enseñaban. Cuanto enseñan, háganlo. Obsérvenlo, pero no los imiten en sus acciones. En efecto, aquellos fariseos y escribas ponían pesos insoportables. Los escribas y los fariseos sobre la cátedra de Moisés ponían pesos que no podían cargar los demás. Estos son los que pretenden que con su palabra los demás los admiren, pero ellos no quieren mover un dedo. ¿Cuál es este dedo que ni siquiera son capaces de mover con aquello que enseñaban o con aquello que decían que había que hacer? Bueno, pues ese dedo que no quieren ni siquiera ellos mover es el dedo del servicio. Se reservan privilegios
se reservan ellos la vanidad, y por ello se habla de una doble perversión: exigir implacablemente aquello a lo que ellos deberían estar obligados y no lo cumplen, y al mismo tiempo imponer a los demás todos estos pesos. Jesús trataba de enseñar a los discípulos a no caer en esta trampa de la vanidad. Aquellos fariseos y escribas alargaban sus filacterias. En fin, al final se da uno cuenta de que estaba Jesús advirtiéndolos contra la trampa de creer que porque estaban sentados en la cátedra de Moisés, ya por eso todo lo que ellos hacían tenía que ser imitado. Nosotros lo decimos de alguna manera, ¿no? Que no todo lo que dice el padrecito va a la iglesia. Porque es verdad. Hay muchos sacerdotes que dicen palabras, pero luego no van a los hechos. En realidad no es la cátedra la que hace al sacerdote, sino el sacerdote la cátedra. No es el lugar lo que santifica al hombre, sino el hombre es el que santifica el lugar. No todos los sacerdotes son santos, pero todos los santos son sacerdotes. Porque es verdad que quien pone en práctica verdaderamente la palabra de Dios se convierte en sacerdote de su existencia. Hemos de admitir que el deseo de sobresalir no solo existía entre los escribas y fariseos, sino también entre los miembros de la iglesia. Sin embargo, es justo que honremos a los sacerdotes buenos y que no metamos en el mismo saco a los buenos y a los malos. Es mejor preservar al justo junto con el malvado que condenar al justo junto con el malvado. No cometamos, pues, el error de descalificar lo que enseña la Santa Madre Iglesia, lo que enseña el Papa, los obispos, los sacerdotes, por el simple hecho de que haya quienes dan motivo de escándalo, quienes no viven lo que predican. Pero eso no quiere decir que lo que predican no sea la palabra de Dios. Nadie puede ser llamado maestro o padre, como nos lo ha dicho Jesús, sino solamente Jesucristo mismo. Pero tenemos en la Iglesia efectivamente la garantía de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros hemos de acoger las enseñanzas que salen de la boca de aquellos que legítimamente han sido puestos como columna y fundamento de la verdad, es decir, de los apóstoles y de sus sucesores. La enseñanza, pues, de Jesucristo no es condenar completamente a los que enseñan, sino condenar la vanidad y condenar la flojera o la pereza de quienes, conociendo el bien que deben hacer, no lo hacen. Esta es la trampa en la que nosotros no queremos caer. Por eso se suele decir que la mejor predicación es el ejemplo. Hoy celebramos la memoria de San Bernardo Abad. Y justamente este hombre extraordinario en plena Edad Media se distinguió por poner en práctica lo que predicaba. Y muchas veces comenzaba sus sermones o dejó por escrito en sus reflexiones o en sus comentarios a la Escritura que aquello que decía o aquello que escribía estaba dirigido en primer lugar a sí mismo y que sus palabras se alzarían contra él como testigos que quizá lo condenarían o quizá lo salvarían de acuerdo a cómo él mismo hubiera puesto en práctica sus palabras. Pues quizá nosotros nos podemos aplicar la misma cosa que hacía San Bernardo. Cuando hablemos, cuando enseñemos, cuando tomemos la palabra para exhortar o para decir lo que es bueno y lo que es malo,
seamos discípulos, los primeros discípulos de nuestras propias palabras. No sea que nuestras propias palabras se alcen como acusadores contra nosotros mismos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.